Vamos con el doctor Mauro Andino, docente universitario. En los siguientes minutos conversaremos con él sobre la coyuntura política nacional. Doctor Andino, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para Carla y por supuesto para toda la audiencia. Doctor Andino, gracias. Y bueno, no quiero hacer publicidad anticipada, pero bueno, lo felicito ahí por esa candidatura en firme. Muchas gracias. Que bueno, nos agrada mucho, nos da gusto. Sabemos de su conocimiento y de su lucha. Jaime. Doctor. Y a los tiempos, Carla, las últimas veces no había estado Carlita, así que yo decía que ¿qué habrá pasado? Pero dice que usted no quería conversar conmigo, me comentaron. Dice, yo creo que el doctor Andino no quiere. Cuando lo llaman, dice, el día que Carlita no siempre está dispuesto. No, ¿cómo crees? Yo más bien estaba triste de no ser candidato a asambleísta nacional porque tenía la esperanza de ir a Guayaquil y conocerle personalmente. Así que ya no, pues entonces pero ya... eso no es problema, puede venirse un fin de semana, doctor. Vea usted, Jaime, bueno, si nace de Carlita, con mucho gusto. Yo no tengo problema y también lo vamos a ir a visitar. Ahora que termina la vida del cangrejo, de pronto lo invitamos a comer cangrejo. ¿Qué le parece? Bien, con mucho Nos vamos gusto. al cangrejo azul, a Milagro. A Milagro, los mejores cangrejos. Los mejores cangrejos. Doctor, bueno, este fin de semana o el día viernes, el Ministerio de Energía emitió ya un comunicado y ya está en práctica. El sector industrial tiene cortes de 10 horas. Han pegado el grito al cielo porque la verdad que están paralizando a un sector muy importante de la población donde este es el sector que genera trabajo. Y hoy creo que se van a reunir y van a intentar conversar con el gobierno para ver si da marcha atrás a ese decreto que ha emitido donde prácticamente se quedan 10 horas sin energía. Y los que tienen de pronto generadores pondrán a funcionar sus generadores. Van a paralizar casi que el 50% de este sector. Bienvenido. Mire, Jaime, realmente lo que atraviesa el país es una tragedia nacional, sin precedente alguno. Cuando yo leía este comunicado y en un inicio realmente hasta dudaba, pensaba que tal vez se trataba de alguna fake news, un meme, un invento, porque pretender que se paralice el sector productivo, industrial del país desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante 15 días es prácticamente empezar a ejecutar una hoja de ruta que a lo que puede conducir es a la quiebra del sector industrial. Consecuentemente, a una recesión y a una contracción, a una recesión económica más profunda, más radical de la que ya está viviendo el Ecuador, y esto traerá despidos, menor productividad, costos en los productos que se elevarán, evidentemente. Los despidos producen desempleo, el desempleo produce una crisis social, ahonda la crisis sistémica del país, y cuando no hay fuentes de empleo y la pobreza se agudiza, sin duda también la ola de violencia crece. No porque se quiera romantizar o justificar a los delincuentes, pero si es que no hay oportunidades de trabajo y la gente empieza a morirse de hambre, literalmente hablando, entonces, sin duda, este tipo de crisis se alimentan precisamente de las causas estructurales que la provocan. El gobierno está plagado de improvisación, pero también se observa una indolencia absoluta. Un presidente que no da pie con bola, un presidente que no habla, que no lidera, que no inspira, que no comunica, y voceros desde el Ministerio de Energía, empezando por la propia cabeza de esa cartera de Estado, que toman decisiones sin ningún tipo de planificación. Y cierro con esto, es paradójico, fíjese usted cómo es la vida, que los mismos sectores industriales que tantas veces han denostado del Estado y han denostado de los sectores progresistas del país, hoy terminan siendo presa fácil y terminan siendo víctimas de alguien que pertenece a los mismos grupos empresariales y agroexportadores que ellos defienden. Un actor económico del sector privado, como es Daniel Noboa, está liquidando al sector productivo e industrial del país. Por eso
esa vieja muletilla de que quienes provienen del sector privado dizque son grandes gerentes para administrar lo público, una vez más se desmonta y cae por su propio peso. Ya pasó con Lasso, hoy está pasando con Noboa. Bueno, el gobierno dice que está arreglando los problemas que le dejaron o que ha heredado de otros gobiernos. Y que la semana pasada, justamente en un video, el presidente de la República decía que hay un montón de problemas que ya los ha resuelto. Pero yo no sé cuáles son los problemas que ha resuelto el presidente de la República. Por lo menos en el tema eléctrico estamos de mal en peor. Este problema de los cortes que tenemos en este momento tal vez se los pudo evitar si desde que entró él planificaba o empezaba a trabajar, porque antes de que asuma el poder, él ya debió tener una planificación, porque así se presentó al debate, se presentó como un experto en temas energéticos, y la gente le creyó al presidente de la República, y él dijo que en 9 meses resolvía los problemas. Ya pasó los 10 meses de gobierno, y no ha resuelto nada. ¿Qué nos da a entender doctor Andino? Mire, eso de que el gobierno resuelve y de que Noboa resuelve se ha convertido en un cliché que no tiene el más mínimo asidero. Un cliché tan falso que en vez de decir que ya resolvieron, últimamente andaban diciendo que ya han resolvido, ¿verdad? Entonces, ese es el problema del gobierno nacional. Incluso en ese nivel de descomposición del lenguaje han caído. Ahora, el presidente Noboa en campaña electoral y en el debate, él señaló claramente, y por eso es importante hacer un poco de memoria, porque no podemos seguir siendo el Ecuador de los 5 minutos, el Ecuador de memoria corta, el Ecuador que olvida las promesas de sus gobernantes. Porque si es que olvidamos muy pronto, volvemos a cometer los mismos errores. El presidente Noboa, cuando fue candidato en el debate presidencial, dijo que el problema de los racionamientos de energía eléctrica en el país no obedecían a un tema de generación, sino únicamente a un tema de transmisión. Es decir, reduciendo el problema a una cuestión estrictamente operativa, cuando en el fondo muchos expertos habían advertido que se debía planificar y prever con tiempo el estiaje que era inminente, que era previsible, que se debía, entre otras cosas, lo que se advertía ya venir, que se debía a la falta de inversión en infraestructura, a la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico, a la falta de mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica, que no se había contratado a tiempo la importación de energía eléctrica con países vecinos como Colombia y Perú, y que se dejó esto hasta el último momento, que se estaban replicando los mismos errores que cometió Lasso y Santos Alvite, su ministro de Energía, que luego fue censurado políticamente, que dicho sea de paso, y permítame ahí un paréntesis, sin ningún ambaje, sin ruborizarse, una vez más el señor salió en un medio de comunicación, en el medio de Quitar la Posta, y dijo que sí, que él estaba orgulloso de que no haya invertido en el sector público, porque como plata no había, pues entonces había que permitir el ingreso de los agentes económicos del sector privado. Lo dijo sin ruborizarse, es decir, termina por reconocer que el propio Estado no hizo lo que debía y que no invirtió los recursos necesarios para el efecto. Y fíjese usted, no es que nos opongamos como ciudadanos, como académicos, como actores políticos también, no es que nos opongamos a la incorporación del sector privado, que además la ley, entre comillas, no más apagones, sí permite la participación de agentes económicos del sector privado para que propicien estos procesos de autogeneración, pero esto pasa también por procesos públicos de selección que los debe llevar adelante el Ministerio de Energía. Lo que sucede, y esto es lo que se critica, es que estos mismos actores que nos conducen al desastre por la falta de intervención del Estado, luego nos quieren vender la solución de que supuestamente hace falta mayor intervención del sector privado,
que hay que privatizarlo todo, que hay que vender las empresas públicas de energía eléctrica porque supuestamente esa es la solución, mintiéndole a la opinión pública, porque la Constitución de la República en los artículos 314, 315, 316 señala con absoluta claridad que el sector privado puede participar en empresas públicas de economía mixta siempre que, evidentemente, el Estado tenga el paquete accionario mayoritario desde el 51% en adelante, podría ser un ejemplo, pero puede participar. Pero también la Constitución dice que de manera excepcional, en cuanto a la administración de los sectores estratégicos y de servicios públicos como la luz eléctrica, sí se puede delegar al sector privado. Tanto es así que varios contratos han sido adjudicados al sector privado para la generación, por ejemplo, de energías alternativas, de energía eólica y otras, pero ese mismo sector privado ha sido incapaz de adjudicar esos proyectos. Entonces, hay que desmitificar estos mitos y hay que decir las cosas como son. Noboa fue un demagogo que le mintió al pueblo ecuatoriano y que ahora sí trata de buscar una serie de justificativos que no vienen al caso. Parece ser que la mentira es su plan de gobierno, ¿no? Hace poco él salió y le dijo a la Asamblea que era la responsable de la crisis energética, porque en la ley No Más Apagones solo le aprobaron contratar 10 megavatios. Eso lo dijo el presidente de la República en un mensaje de ex. No sé si usted lo pudo leer, doctor Mauro Andino, pero también hay que recordarle que en el mes de enero felicitó a la Asamblea. Mire, Jaime, yo le critiqué directamente en ese mensaje de Twitter, hoy conocido de X, a Daniel Noboa, porque no se puede hacer uso de la mentira como una herramienta de gestión política. O sea, este gobierno ha hecho de la mentira una práctica cotidiana. Y esto es muy característico de los gobiernos de extrema derecha. Dicho sea de paso, lo hacen intencionalmente, lo hacen con absoluta conciencia y voluntad. Que aquí nadie se pierda. No es que lo hacen porque se equivocan, no es que lo hacen porque ya se olvidaron, porque sufren de pronto de amnesia y ya no recuerdan lo que ellos mismos hicieron o dijeron meses antes. No es que lo hacen por ignorancia, lo hacen con absoluta mala fe, para engañar a la opinión pública. Noboa sabe, está consciente que él hizo un video agradeciendo a la propia Asamblea porque le aprobaron este proyecto de ley, entre comillas, No Más Apagones, prácticamente por unanimidad. Es decir, casi no tuvo oposición en el Parlamento ecuatoriano frente a este proyecto de ley, porque además, como era el inicio de la gestión de Noboa, y hay que decirlo, estaba en la cresta de la ola, en el clímax político, en cuanto a credibilidad, muchos asambleístas también, que yo creo que hay que decirlo, equivocadamente, en ese momento le dieron paso sin ningún tipo de objeción, posiblemente para no tener un costo político en ese instante frente al pueblo ecuatoriano, reitero, porque Noboa tenía un capital político importante, lo cual no deja de ser un error, repito, porque yo creo que los legisladores deben actuar también con absoluta responsabilidad, sin cálculos políticos en ese momento, sino actuando en función de la proyección y del proyecto de país que se quiere construir. No obstante de aquello, reitero, es una vergüenza que el presidente Noboa le quiera culpar a la Asamblea, pero además, y esto probablemente es muchísimo más importante de decirlo, los problemas de generación eléctrica no se solucionan pues mediante leyes, no se solucionan por decreto, no se solucionan a través de normas jurídicas. Si usted no invierte en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, no es que porque usted aprueba una ley, al siguiente día, por arte de magia, esa ley se vuelve en hada madrina y se soluciona los inconvenientes que existen en la infraestructura si es que ésta se está cayendo a pedazos. O sea, hay que tener un poco de sindéresis, de sentido común. Si es que usted no prevé los estiajes, no planifica, un proyecto de ley o una ley aprobada no le va a solucionar el problema. Lo que pasa es que siempre han pretendido destruir lo público, chatarrizar el Estado y vía regulaciones jurídicas
ir abriendo un campo más expedito para que este modelo privatizador vaya tomando mayor forma. Y hay que decir algo. La mayoría de países desarrollados, empezando por Estados Unidos, tienen empresas públicas de generación eléctrica. La gente tiene que investigar e indagar aquello. Países como Alemania, como Francia, como Canadá, como Brasil, como Japón, como Países Bajos, más conocido como Holanda, popularmente, aunque no sea lo correcto, tienen empresas públicas que generan energía eléctrica, tienen empresas de economía mixta, pero el Estado con mayoría de capital accionario. Ahora, países como España, que en los años 96 y 97, si mi memoria no me falla, privatizaron con un gobierno de derecha, el Partido Popular en esa época, privatizaron y vendieron sus empresas públicas de energía eléctrica. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas de la ciudadanía española en la actualidad? Que el Estado es incapaz en muchas ocasiones de controlar y de ponerle un techo, un límite al costo de las tarifas eléctricas que cobran esos agentes económicos privados que adquirieron las empresas públicas de allá en España. Por eso las tarifas se dispararon mucho más por la guerra entre Ucrania y Rusia, porque la Unión Europea dejó de comprarle gas natural que servía para la generación eléctrica también allá en países como España. Entonces, eso es lo que no hay que permitir y la gente tiene que saber que supuestamente el Estado, como dicen muchos, no es el culpable. Son responsables los malos administradores por desconocimiento, por indolencia y por absoluta mala fe. Doctor, ¿quiere decir que todo lo que estamos viviendo en este momento tal vez ha sido un plan de no darle el mantenimiento a las termoeléctricas, de no terminar esa central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que faltaba el 5 o el 10% para terminarla, en el gobierno de Moreno, en el de Lasso y en este gobierno también, porque debió hacer un plan antes de entrar a la presidencia de la República, debió tener un plan para solucionar estos problemas, porque desde el año pasado venimos con estos problemas de los apagones. Mire, yo sí creo que hay una intencionalidad por destruir lo público. Históricamente, nuestras élites han sido élites rentistas que critican al Estado, pero al mismo tiempo se aprovechan del Estado. No les gusta, pero hacen negocio. Que critican lo público, pero quieren llegar a administrar lo público. ¿Por qué? Es la gran pregunta y la respuesta es muy sencilla. Porque capturan, secuestran el Estado para hacer grandes negocios a través del Estado, para ser contratistas mayoritarios, oligopólicos o monopólicos de determinados sectores estratégicos del Estado, para venderse, así sea de forma camuflada, empresas públicas de los sectores estratégicos o activos del Estado y que esto caiga en manos privadas, o para sobreendeudar al Estado vía bonos que colocan el Estado, los gobiernos de esos momentos en el extranjero, y los tenedores de bonos terminan siendo agentes económicos vinculados a las propias élites económicas de nuestro país. Esa es la historia, esa es la tragedia del Ecuador, y eso tiene que saber también la opinión pública. Pero además creo que es menester señalar que el presidente Daniel Noboa tuvo pleno conocimiento desde enero de este año, porque el propio Ministerio de Energía le pidió informes a SENACE y a otros organismos técnicos y le entregaron recomendaciones, advertencias, le dieron el diagnóstico, le dijeron qué había que hacer. Y el gobierno no hizo absolutamente nada. Esto lo saca a colación, y hay que decirlo, el medio digital La Defensa. Dicho sea de paso, un medio digital que de alguna manera podríamos decirlo es cercano o está asociado al diario El Expreso. Hay que decir las cosas porque luego se piensa que de pronto ese medio de comunicación, no sé, pues pertenece o tiene una corriente ideológica de izquierda o es enemigo de Daniel Noboa. No, nada que ver. Cito la fuente porque me parece importante para que la gente también conozca. Hay que decir que ese medio es del señor Gabriel Martínez, ex ministro de gobierno de Lenín Moreno.
Exactamente. Entonces, no estamos hablando, y no lo digo por Asamblea ser con Jan peyorativo. Topic. Ya, no lo digo ni siquiera por ser peyorativo ni nada por el estilo, pero estamos hablando de un medio de comunicación que, repito, no es de izquierda o sea, no estamos hablando que es un medio de comunicación que de pronto puede tener algún tipo de sesgo ideológico si es que alguien quisiera desacreditar. Es un medio de comunicación que incluso uno podría decir es más bien cercano ideológicamente al gobierno de Daniel Noboa. Han sacado 2 reportajes contundentes, incluso con los chats, con los mensajes de WhatsApp que le escribió la ex ministra Andrea Robo al presidente de la República. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel Noboa? Que no iba a poner en riesgo la consulta popular, porque eso era lo que le interesaba. Le interesaba ganar la consulta popular, pero sumir en la tragedia y en el desconsuelo a 17 millones de ecuatorianos. Doctor Andino, vámonos al tema del juicio político contra la ministra Palencia, ¿no? Justamente nuestra primera invitada era la asambleísta Paola Cabezas y un poco conversábamos sobre el tema y cuáles son los elementos que ellos tienen o los que han alegado para llevar a juicio político a la ministra Palencia. No existe un plan Fénix, incremento de homicidios, incrementos de muertes violentas, hablábamos también de dónde está Fito, cuál es el paradero, se ha quedado mutis el gobierno a dar respuesta en torno a eso. La intromisión en la embajada mexicana nos decía que no concuerdan los datos entre la fiscalía, no concuerda entre el ECU 911, entre la misma Policía Nacional. Con esta visión y con estos antecedentes, ¿cuál es su criterio? ¿Realmente existen, como dicen en derecho, elementos de convicción para que se dé el juicio político en contra de la ministra Palencia para llegar a una posible destitución? Mire, Carla, yo creo que hay 2 o 3 aspectos que son fundamentales. Primero, señalemos como antecedente que la Constitución en el artículo 131 señala que los ministros y ministras de Estado, al igual que otras autoridades, pueden ser enjuiciadas políticamente por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Esa es la causal específica. Y el incumplimiento de funciones se deriva, entre otras cosas, por no hacer la tarea. Como cuando usted, siendo docente, universitaria, de colegio, de escuela, lo que fuera, le envía un trabajo a sus alumnos. Y ese trabajo tiene ciertos parámetros, ciertos requisitos, pero ese alumno hace mala tarea. Bueno, la ministra del Interior tiene varias tareas específicas, pero fundamentalmente garantizar la seguridad interna, el orden, la paz social de los ecuatorianos y ecuatorianas. La gran pregunta es, ¿se ha garantizado aquello? Y la respuesta es lapidaria, no se ha garantizado aquello. Ahora bien, no es menos cierto que el problema de la criminalidad es un problema estructural. Esto se viene acarreando desde hace varios años. El abandono del gobierno de Lenín Moreno, el abandono del gobierno de Lazo. Nadie le está pidiendo a la señora Palencia y a Daniel Noboa que resuelvan la tasa de criminalidad que terminó el año pasado en 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Y me parece que en lo que vamos del año apenas se ha reducido a 41 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, si mi memoria no me falla. Bueno, nadie le está pidiendo que se reduzca a 5 crímenes violentos como terminamos en el año 2017, pero sí se podía prever que al menos se reduzca o se mitigue. Pero ellos hablan de una reducción, doctor Andino, y justamente nos decía Paola Cabezas que habla de una reducción en torno al año 2023. Pero, y es más, no solamente nos dice ella, lo ha dicho el gobierno públicamente, la misma ministra Palencia. Entonces, ¿cómo es que las cifras no concuerdan? ¿Realmente el gobierno nos está mintiendo? Mire, cuando el propio presidente Noboa viajó a las Naciones Unidas y ha viajado al extranjero, él se ha ufanado y ha sacado pecho de que supuestamente ha logrado reducir la criminalidad en el país. Bueno, varias veces, y nuevamente voy a citar la fuente, el portal digital de fact-checking que se encargan de hacer control, evidenciar si es que lo que dicen los actores políticos, los analistas, es cierto o no. Me refiero al portal digital Lupa Media, en Twitter, sacó a colación o que el gobierno daba datos
irregulares, por llamarlo de alguna manera, es decir, medianamente ciertos y otra gran parte falsos o descontextualizados, y también señalaban que en otros delitos, por ejemplo, como secuestro extorsivo y extorsiones, las famosas vacunas, los datos que el gobierno decían eran absolutamente falsos, o el gobierno obviaba dar esos datos sobre ese tipo de delitos, que en la práctica, durante este periodo del año, contrastado con el mismo periodo del 2023, habían crecido estos delitos entre un 40 y un 90%. Es decir, si bien levemente se ha reducido la tasa de criminalidad en lo que se refiere a homicidios intencionales, en los otros delitos estos se han disparado y el gobierno ha sido incapaz de resolver este tema. Pero algo más que es muy importante, Carla, se ha recaudado, me parece que aproximadamente $500 millones por concepto del IVA, porque se incrementó del 12 al 15%. Y esa recaudación del IVA que le clavaron a la clase media y a los sectores populares, quitándoles capacidad de consumo, reduciendo su salario real en la práctica, porque ganan lo mismo, pero tienen que gastar más. Bueno, lo que sucedió con esa plata, que supuestamente iba a ser destinada para combatir la inseguridad, es que en la práctica no se han destinado esos recursos para el fortalecimiento de la Policía Nacional o de las propias Fuerzas Armadas para precautelar nuestras fronteras y evitar el ingreso de la droga o de los grupos irregulares o del crimen organizado a nuestro país. Si bien algo ha dicho la ministra que de esos recursos se ha destinado al tema de la inseguridad, lo que nos vendieron no fue eso. Pues. Así es. Se dijo que el incremento del IVA iba destinado al tema del combate a la inseguridad y al fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata? Como decía Vladimiro Álvarez, el exministro del gobierno de Yamil Mawad. Vea, eso es lo que tendrían que decirnos. Los representantes del régimen de Daniel Noboa. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde se está yendo? ¿Cuáles son las arcas que se están engordando? ¿De quiénes? ¿De los tenedores de bonos? ¿Del Fondo Monetario Internacional? ¿A dónde está yendo a parar esa plata? Vean, lamentablemente tenemos gobiernos que han hecho de la austeridad fiscal un suicidio colectivo para todo el pueblo ecuatoriano. Porque se recauda, hay ingresos, hay recursos, pero en la práctica no se destina para lo urgente. Y yo no digo que no debamos honrar nuestras deudas, pero esto es como cualquier asunto de la cotidianidad. Si usted tiene su familia y usted está endeudado o sobreendeudado, pero al mismo tiempo su familia está padeciendo hambre, no tiene medicinas, porque ahora en el país aproximadamente 1,000 personas han muerto por no tener atención médica para hacerse las diálisis en el Ecuador. Bueno, si usted tiene a sus familiares sin medicinas, si están padeciendo hambre, si no tienen vestimenta, si la casa se está cayendo a pedazos, hay goteras por todos lados, no hay servicios básicos y aparte está sobreendeudado, bueno, usted tiene que hablar con sus acreedores y decirles, yo soy un deudor de buena fe, yo te quiero pagar. He cumplido hasta donde he podido, pero realmente las nuevas condiciones que me impusiste me están asfixiando, estás matando a mi familia. Y si matas a mi familia y me matas a mí, no vas a cobrar nada. Y aunque me embargues esta casa, no te va a servir para nada porque esta casa se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Entonces hay que hablar con los acreedores y hay que refinanciar esas deudas porque, repito, todo lo que se está recaudando, sabrá Dios y el diablo a dónde lo están destinando. Muy buena analogía, doctor Andino. Doctor, tengo que hacerle una pregunta en el ámbito constitucional, ¿no? A ver, todos sabemos que el presidente Daniel Noboa y sus secuaces, me decían el fin de semana, usaron esa palabra, me pareció bueno, están atrás de la cabeza de Verónica Abad, ¿no? Y bueno, se rumora muchísimo, ¿no? Se rumora mucho porque ahora tenemos una presidenta de la Asamblea, ¿no? Viviana Veloz del Correí. Yo me pregunto, si llegase a darse el tema de que no le permitan a Verónica Abad asumir la presidencia como en ley, como en norma constitucional le corresponde, realmente, ¿qué pasaría? ¿Quién debería asumir la presidencia? O sea,
en ley, ¿qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que se tendría que hacer? Mire, Carla, es una muy buena pregunta porque es un tema que se ha ido rumoreando, pero me parece que no tiene asidero. A ver, hay que señalar que la Constitución de la República señala que el presidente o presidenta de la Asamblea asume la presidencia del Ecuador solo cuando se ha configurado la ausencia definitiva y simultánea tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República. Si es que no se configura la ausencia simultánea de ambos y definitiva, no puede asumir la presidenta de la Asamblea. ¿Cuándo se da una ausencia simultánea y definitiva? Un caso extremo. Dios no permita, hay un accidente aéreo y presidente y vicepresidenta de la República fallecen. Un escenario de tragedia nacional. En ese caso, asume quien funge de presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Otro caso extremo, que de manera simultánea se les enjuicie políticamente, por separado, por supuesto, al presidente y vicepresidenta de la República y que ambos sean destituidos. Bueno, en ese caso, asume el presidente de la Asamblea. En las actuales circunstancias no existe posibilidad alguna. ¿Por qué? Porque la ausencia de Noboa es una ausencia temporal, una vez que saque licencia obligatoria sin sueldo durante el periodo de campaña electoral que arranca desde el mes de enero del 2025. Veamos eso también, si es que respeta la Constitución y el Código de la Democracia, porque yo ahí tengo una hipótesis. Ojalá me equivoque, pero la dejo sentada sobre la mesa. Al paso que vamos, él no le va a encargar el poder a Verónica Abad, con sumario administrativo o sin sumario administrativo, lo cual es una aberración jurídica, dicho sea de paso, pero mi hipótesis es que no le va a encargar el poder y el CNE también se va a lavar las manos y van a decir que en todo caso ellos han señalado que él debía sacar licencia, pero si es que no lo hace y si es que hay una infracción electoral, que acudan al contencioso electoral y que denuncien por el cometimiento de la infracción. Y ahí lo que va a pasar es que hasta que resuelvan eso en el contencioso electoral, ya habrá pasado la campaña, sabremos quién ganó la presidencia de la República. Noboa se habrá ido a su casa porque yo creo que es un presidente saliente que se va a ir a su casa, pero ya no le habrá encargado el poder a Verónica Abad hasta que se resuelva en el contencioso. Esa es la hipótesis del escenario que yo creo va a suceder porque, repito, no le van a dejar en el poder encargado a la señora Abad. Ya estamos viendo, pero si son capaces de inventarse algo tan aberrante como un sumario administrativo en contra de una vicepresidenta, la subalterna, la ministra del Trabajo, que es designada a través del presidente de la República, que no es elegida mediante voto popular, pretendiendo destituir a una de sus jefas, que es la vicepresidenta del Ecuador, elegida mediante voto popular. O sea, una barbaridad nunca antes vista, que no existe en ningún país democrático del mundo. Debemos ser el único país donde se quiere aplicar eso. Y algo que la gente tampoco sabe o recuerda, cuando aprueba, cuando firma, no aprueba, cuando emite la ministra de Trabajo el acuerdo ministerial, donde señala que determinadas autoridades de elección popular también pueden ser sujetas a sumarios administrativos, lo aprueban varios días después de que Abad habría cometido la supuesta falta de ausentarse al trabajo. Es decir, aprueban un acuerdo ministerial con determinados parámetros para aplicar un sumario administrativo con efectos retroactivos a la conducta que presuntamente se considera una infracción administrativa. Y la ley no es retroactiva. Y ahora salen con la leguleyada jurídica de que no es que le buscan destituir, sino que lo que van a hacer es inhabilitarle para ejercer un cargo público, cuando la inhabilidad evidentemente lleva acompañada la consecuente destitución en la práctica, porque no va a poder ejercer el cargo si es que esto sucede. De todas maneras, queda claro que a pesar de tener funciones diplomáticas, no ha perdido su condición de vicepresidenta. Y tiene un orden jerárquico mucho
jerárquicamente está más arriba que la misma ministra del Trabajo, incluso también la ministra de Gobierno y todos, ¿no? Porque resulta que todos se consideran jefas de la vicepresidenta. Jaime está preocupado, dice que cuidado, yo también lo voy a querer destituir, dice. No se preocupe. Doctor, esos dos decretos que firmó el presidente de la República para enviarla a la vicepresidenta, uno a Israel y el otro a Turquía, ¿no son inconstitucionales? Mire, él tiene la capacidad como presidente de la República. ¿Por qué le digo esto? Porque ella no puede ejercer dos cargos. Mire, no necesariamente, Jaime. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta de la República, como la Constitución lo señala, básicamente tiene que cumplir las funciones que el presidente le asigna. Tiene dos tareas. La vicepresidenta, la primera y la principal, reemplazar temporal o definitivamente, dependiendo de las circunstancias y el caso, al presidente de la República. Y la segunda, cumplir las tareas que éste le asigne. Pero las tareas de acuerdo a su cargo. Ella fue elegida, ella debe estar en Quito. Ahí sí discrepo, Jaime. Nuevamente, quiero insistir. ¿Por qué? Porque no hay una actividad concreta que la Constitución diga que un vicepresidente o vicepresidenta debe cumplir. La Constitución no dice, por ejemplo, como sí sucedía, si mi memoria no me falla, con la Constitución del 79. Espero no equivocarme, si no los propios amigos de Lupa Media me van a caer encima. Yo mismo que los cito. Me parece que ahí sí había una tarea específica para el vicepresidente que básicamente se encargaba de los temas de modernización del Estado. Con la Constitución del año 98, la de Sangolquí, y luego la del 2008, se establece puntualmente que el presidente es el que le asigna tareas. El presidente verá si le encarga de los sectores estratégicos, si le encarga del tema de salud pública, si le encarga del sector social, o si en este caso se porta cargoso, porque no hay otra expresión, como diríamos popularmente, en el barrio con los amigos, si se porta cargoso y le envía de embajadora plenipotenciaria a Israel para que prácticamente no haga nada en un conflicto armado entre Israel y Palestina que tiene una duración de más de 80 años. Es decir, ya eso depende del presidente de la República. Lo que sí es evidente es que hay un hostigamiento político. Eso sí, creo que a todos nos queda claro, hay un acoso sistemático en contra de Verónica Abad. Es prácticamente imposible que Verónica Abad no se sienta acosada, hostigada ante la persecución gubernamental. Correcto. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo en esta mañana. Muchas gracias a usted, querido Jaime, Carla, siempre a las órdenes. Les envío un abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino por su tiempo y por conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo.